Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Déjame que abra mi Biblia porque a veces se le pegan las hojas. Hechos capítulo 2, versículos 43 en adelante. Luego mi abuelita se enoja de que voy muy rápido y no lo logra encontrar. Pero Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante, y dice así: todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito, cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. La serie en la que estamos embarcados en este tiempo se llama Construyamos una nueva comunidad de fe. Y a lo largo de estos 8 episodios que llevamos, que hoy es el día 9, hemos estado mirando la fotografía acerca de cómo es que el libro de los Hechos nos presenta el vivir en comunidad y cómo nosotros podemos hoy transformar nuestra visión de lo que es la iglesia. O sea, llevamos 100 años de hacer iglesia de cierta manera que definitivamente desde nuestra perspectiva necesita una transformación urgente. Y nosotros queremos ser parte de esa transformación. Queremos ser parte de poner en práctica tal vez lo que parecen viejos principios o de una vieja iglesia para transformar la iglesia moderna. Así que yo te pido que puedas ir a YouTube para ver los demás episodios o puedas hacerte una cuenta gratuita en Spotify. Tenemos un podcast y ahí tenemos todos los episodios para que tú los puedas escuchar mientras estás haciendo la comida, mientras vas en el carro, mientras estás trabajando. Ahí puedes escuchar todos los podcasts para que constantemente recuerdes cuál es nuestra misión en esta vida. Para construir grandes edificios se necesitan terrenos sólidos y sin grietas, capaces de sustentar asombrosas construcciones. Las rocas que se necesitan están constituidas de partículas que entre todas están tan fuertemente unidas que pueden soportar grandes presiones. Esa es una clara descripción de la comunidad de fe que el Espíritu Santo nos ayuda a construir hoy, como esas piedras bien sólidas. Están compuestas de pequeñas partículas que están así agarradas con todo para soportar grandes presiones. Pero primero debemos sacar el miedo a involucrarnos y llenarnos del perfecto amor de Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el bautismo traen salvación a los que aceptan su responsabilidad por el pecado de negar a Jesús. Y esa salvación se hace evidente cuando tomamos acciones, cuando tú y yo tomamos acciones de vida en beneficio de la comunidad donde está incluida nuestra familia, nuestros amigos y nosotros mismos. Hoy es el día. Hoy saca los miedos, los temores, rompe los límites y pon tu confianza completa en el increíble e ilimitado poder de Dios. Eso es justo lo que estamos leyendo en la historia de hoy. De pronto, ellos vivían cosas que uno dice, es que eso es sorprendente, ¿cómo es que eran capaces de hacer tantas cosas? Cuando Pedro anuncia que es por el Espíritu Santo que se construye una nueva comunidad de fe y los discípulos dejan el temor para vivir en el amor de Dios, vemos cómo es que comienza un rápido crecimiento de esta comunidad en diferentes lugares. No son los programas ni los proyectos de la iglesia lo que hace que la iglesia crezca. Son personas que con el poder del Espíritu Santo toman acciones, dejan el temor de participar activamente, dejan el temor de decir, híjole, ¿y yo por qué? ¿Cómo podría ser yo? Y toman una decisión de aportar a la comunidad, abriendo su casa, su trabajo, su negocio, para que la iglesia pueda crecer en diferentes lugares. Hoy quiero dirigir tu vida a algo que llamamos la generosidad radical de la nueva comunidad de fe.
Es claro que Jesús enseñó con sus palabras, pero sobre todo enseñó con sus acciones que el poder y las posesiones no debían manejar o no se debían manejar pensando de la manera egoísta de este mundo, solo en el yo, sino que debían ser administradas de tal manera que los bienes y el poder puedan ser en beneficio de todos. Más que todo, el ejemplo de vida de Jesús fue mostrarnos cómo lo que él llamó el reino de Dios implica trabajar para el bien de la comunidad. Pero tratemos de decir qué es la comunidad. La comunidad es sencillamente el tener todas las cosas en común con aquellos con los que estamos íntimamente ligados. Es no guardar nada para nosotros mismos, sino compartir lo que tenemos con otros, como el Padre no guarda nada para sí mismo, sino que lo compartió con el Hijo, y el Hijo, que es Jesús, no guarda nada para sí mismo, sino que lo compartió con el Padre y también con aquellos que están en comunidad con Él. Ahora, eso parece trabalenguas, pero esa es la manera en que Dios lo hace. Dios no se quedó con nada de Él, sino se lo dio al Hijo. Y el Hijo no dijo, pues esto es mío, sino que lo dio al Padre, pero también lo compartió con los que están en comunidad con Él. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, o comunidad. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 3 cosas importantes quisiera que sepas hoy. Primero, la comunión o la comunidad que debemos cultivar, primero, es con Dios. Porque los que estamos en comunión con Cristo hacemos lo que hemos visto hacer o decir a Jesús y no guardamos nada para nosotros. La promesa del reino de los cielos es ahora posible disfrutarla en esa comunidad que es más valiosa que cualquier cosa en esta tierra. Esa es la comunión a la que queremos invitarte a vivir, por la cual puedes decir con confianza, Señor Jesús, te alabo por quitar mi tristeza y mi dolor, aún en medio de las dificultades naturales del ser humano. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Fíjate esa comunidad. Yo y el Padre uno somos. Poco a poco, esa comunidad con Dios, de manera personal, se fue convirtiendo en un movimiento social. Imagínate, ¿quién estaba en comunidad primero? Era Jesús y el Padre. Y esa comunión con Dios se fue transportando hacia otras personas. Y esas personas hacia otras personas. Se fue convirtiendo en un movimiento social. Es así como la nueva comunidad de fe nació. No fue primero que alguien dijo, es que hay que juntarnos porque como que tenemos algo en común, y luego resultó la comunidad. Es la fe en Jesús la que nos ha unido hasta ahora. Primero es la comunión con Dios, que resultará en una comunidad con las personas. Y aquí es donde te cuento el segundo punto. El bien de la comunidad es el bien de cada miembro de la comunidad. La comunidad de Jesús propone mejores maneras de vivir este principio. Ni el capitalismo ni el socialismo son capaces de dar justicia. Solo la comunidad que resulta de la comunión sincera con Dios. El sistema capitalista se basa en los obsequios que los ricos le dan a los pobres para crear una estructura de obligación sistemática. Ellos dicen, te doy, pero ahora me debes. Esa es una generosidad falsa, porque solo reciben aquellos que están dispuestos a ser serviles ante los poderosos. Usan la generosidad como un medio para conseguir el poder y el estatus social. Por otro lado, el socialismo pareciera ser la solución al problema, pero basta ver
cómo es que este sistema se ha puesto en marcha en otros lugares para dar paso a la misma estructura de dádivas disfrazadas de justicia. Una generosidad falsa también, porque solo buscan, al igual que el otro sistema, el poder y el estatus social. El ejemplo de Jesús nos enseña que para dar debe haber un interés genuino por la prosperidad del que recibe. Para dar, tiene que haber un interés en el corazón real de la prosperidad del que recibe y no una búsqueda del honor y el reconocimiento de quien da. Hay mucha gente, ¿no?, que da para decir, ay, mira, es que esa persona es bien buena. Eso no es lo que nosotros buscamos. Dar se trata de quien recibe. Doy porque quiero hacer lo mismo que Jesús. Doy no porque busque otra cosa, no busco algún beneficio personal. Doy simplemente por el beneficio de quien recibe, así como Jesús se dio a sí mismo en beneficio mío y en beneficio tuyo. Este es un sistema completamente diferente. Es el sistema de la generosidad radical de una comunidad de fe. Como te lo conté al principio, el arrepentimiento resulta en una manera diferente de ver las posesiones y el poder. El ejemplo de Jesús es el de usar las posesiones para el bien del prójimo. Y en tercer lugar, quiero aprovechar para aclarar un punto que ha sido causa de mucha polémica entre algunas personas que no están familiarizadas con la dinámica de la comunidad de fe que Jesús plantó, y así dejarte ver claramente cómo la generosidad radical se vive en la vida real. El cómo vivía la iglesia del libro de los Hechos es un reto para nosotros hoy como cristianos. De pronto nos podríamos preguntar, ¿cómo puede ser la generosidad radical la manera de vivir el reino de Dios ahora y ser una alternativa viable para la justicia social? Pablo dijo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no se trata de dinero o posesiones. Como intentaré explicarte en estos minutos, la generosidad radical se trata del reino de los cielos y de cómo podemos disfrutarlo ahora. No mañana, no dentro de algunos años, sino cómo podemos disfrutarlo ahora. La iglesia de los Hechos no hizo una lista que asegurara una igualdad en la repartición de bienes. Es más, a diferencia de lo que muchos creen, la iglesia nunca impuso un tipo de, ¿qué se puede decir?, impuesto o cuota al que todos los participantes de la comunidad estuvieran obligados a pagar. En la comunidad de fe que Jesús plantó, no obligamos de ninguna manera a alguien a dar. Dar es con generosidad, pero resulta de un corazón agradecido. La iglesia no necesita pedir dinero. La iglesia de los Hechos aceptaba la realidad de que no se podía tener un equilibrio económico, porque no hay manera de que alcance el dinero del mundo para satisfacer todas nuestras necesidades de manera igualitaria. Y aún así practicaban la generosidad radical, a través de la cual todo lo que poseían era en realidad para el beneficio de la comunidad y no solo del individuo. ¿Cómo es que esto era posible? ¿Daban sin ganar nada a cambio? Mira lo que dice Dios en el Salmo 34:10. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les falta ningún bien. A los que confían en el Señor no les falta ningún bien. Aquí es donde nos damos cuenta cuánto nos ha dañado el sistema de este mundo. ¿Cómo es que lo sé?
Porque cuando la palabra de Dios dice que ahora ya no te falta ningún bien porque has puesto tu confianza en Dios, tu mente comienza a sacar cuentas. Y te recordó en este momento que no tienes dinero para pagar tal cosa, o que te falta aquello otro, y ni hablar de dar, porque pues aún falta muchas cosas que no has recibido de Dios. Esa es la manera en que uno descubre que el sistema nos ha atrapado. Pero la generosidad radical que nos quiere hacer libres no tiene que ver con cuánto tienes no tiene que ver con cuánto tienes en posesiones o activos en este mundo, sino de la paz que inunda el corazón de los que confían en Dios. Nadie, y lo puse en letras mayúsculas, nadie puede ser generoso como Jesús es si no tiene el Espíritu Santo que viene cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, porque Él es el único que nos puede dar esa paz y al mismo tiempo nos puede dar todo en Cristo. Es el regalo para los que confían en Jesús con su vida eterna. Incluso esa paz, la paz de Dios que ya tienes, es tan abundante que puede dar de la nada. Pedro y Juan encontraron a un hombre pidiendo dinero un día, pero ellos no llevaban ni una sola moneda, no lo tenían. Recuerden, la comunidad de fe que Jesús plantó no era de gente pudiente, era gente común y corriente. Incluso la mayoría eran pobres. Pedro y Juan tampoco eran opulentos. Y se encuentran a alguien en una necesidad pidiendo una moneda. Sin embargo, ellos habían sido testigos de la venida del reino por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, Pedro le responde en Hechos 3:6: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Fíjate esto, dijo, no tengo dinero, pero tengo algo mucho más valioso que el dinero. ¿Cuántas veces no hemos pensado decir, es que yo no tengo nada? La paz de Dios es más valiosa que cualquier cosa. Incluso no hay dinero en esta vida que la pueda comprar. Pedro dijo, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, camina. Porque este hombre era paralítico. Aquí tienes un ejemplo de lo que significa compartir los recursos que tenemos en Cristo. El reino de los cielos ya ha venido a ti y con él todas las riquezas de Dios para ti. Solo confía hoy en esta verdad. Las riquezas de Dios han venido a mí acompañada de la salvación que Dios ofreció en Cristo. Pero te preguntarás, pero lo que yo necesito es dinero. Necesito cosas que se puedan tocar. Dios te ha dado algo que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, algo más valioso, su paz. Los que confían en Dios, o sea, los que tienen paz de que Dios tiene todo en control, de que Dios es el que suple, de que Dios es el que da, de que Dios es el que sana. ¿Qué dice? Los que confían en Dios no les hace falta nada. Esa paz no te deja sin nada. Esa riqueza de adentro es sabiduría y prosperidad, pero ya no viene de tu trabajo arduo. Muchos cristianos viven buscando las manifestaciones del Espíritu porque leen allí en estos versículos que los apóstoles hacían maravillas y no sé qué. Y entonces dicen, y a veces que ahí no sanan, ahí no han levantado un muerto, ahí no han aparecido cosas. Porque buscan ese tipo de manifestaciones. Pero el simple acto de compartir de lo que hay en tu alacena, de detenernos a orar por el que sufre, de hacer una llamada o una visita cuando se pueda, de compartir tu casa para plantar una iglesia en casa, de dar tu ofrenda y tu diezmo, de apoyar el negocio del prójimo, de tomarte el tiempo de leer la Biblia con alguien, ya es en sí una manifestación extraordinaria y sobrenatural del Espíritu Santo. No estoy haciendo un llamado a vivir siendo generosos como Jesús lo ha sido con nosotros,
a los que consideran que tienen algo que les sobre para dar. No es a las personas a las que quiero llegar con esto. A los que digan, bueno, es que yo solo puedo dar cuando me sobra un poquito. No. Mi llamado es para los que están confiando en Jesús hoy. Y si tú no estás confiando en Jesús hoy, hoy es el día que tienes que dejar los miedos a un lado y poner tu confianza en Dios para saber que el que confía en Dios, nada le hace falta. Hoy mi llamado es para los que están confiando en Jesús como su Señor, como su Salvador, como su proveedor, como su sanador, como su amigo, como su todo. Jesús dice que hoy no te falta nada. Diana, hoy no te falta nada. Amigo, amiga, hoy no te falta nada. Dile a la persona que tienes al lado, hoy Dios dice que no te falta nada. Hoy no te falta nada. Cuando todos los recursos que ya tienes en Cristo los usas correctamente en la vida de la comunidad, cuando todo lo que tienes lo usas de la manera correcta para el beneficio de la comunidad, eso atrae a las personas a Jesús. Eso nos hace misioneros cotidianos. Es que ser misionero significa salir a China o hacer tal. Ser misionero significa vivir en la paz de Dios, el reino de los cielos aquí y ahora. Disfrutar de la paz de Dios y con ella todas las demás añadiduras. Eso atrae personas a Jesús. Yo he leído durante la vida muchos episodios de la historia y siempre he pensado, ¿cómo es que la iglesia de Jesús ha crecido más cuando ha sido perseguida, cuando ha habido guerras contra ella, cuando los han querido exterminar? Y es cuando más crece. Y me pregunto, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que esta iglesia del libro de los Hechos sufre una persecución y la gente sigue uniéndose a ellos? Eran pobres, no tenían dinero, las situaciones iban más complicadas cada vez, pero ¿sabes qué tenían? La paz de Dios. Y podían enfrentar la vida con la paz de Dios que les daba todo lo que necesitaban. Podían enfrentar las situaciones naturales del ser humano con la paz de Dios que ya tenemos en Cristo hoy y que el Espíritu Santo todos los días nos las ha de recordar, y la gente nos podrá ver que vivimos en una paz que lo ha suplido todo, porque usamos lo que Dios nos ha dado para el beneficio de los demás. Cuando la comunidad usa sus posesiones y privilegios para darle vida a los que tienen necesidades, cuando los recursos los usamos en su totalidad y no solo una parte, cuando los recursos los ocupamos en su totalidad para beneficiar a otros en la comunidad, las personas acuden en multitudes para ser parte de esa comunidad. La Biblia dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente venía por el trabajo que Dios estaba haciendo en esa comunidad que Jesús plantó hasta este día. Quiero terminar solo con esta frase. La generosidad radical trae el cielo a la tierra. La generosidad radical nos hace vivir el cielo aquí en la tierra.